En este caso lo que me dicen es que calcule el simétrico del punto P respecto de esta recta. Igual, lo de siempre. Lo primero que tendría que hacer sería un poco situarme y saber qué es lo que me piden. Por lo tanto, voy a hacerme un dibujo. Supongamos que esto fuera la recta R, este fuera el punto P, y saber un poco qué es lo que te están pidiendo. Cuando te piden que calcules el simétrico de un punto, en este caso de este punto respecto a esta recta, en realidad lo que te están pidiendo es el punto que se encuentra a la misma distancia de P, que se encuentra a la misma distancia de la recta que P. En este caso, la distancia, que sabemos que la calculamos trazando una perpendicular, calcularíamos la proyección y esta sería la distancia. ¿Dónde estaría el simétrico? En este caso, pues el simétrico estaría a la misma distancia, ¿de acuerdo? Supongamos por aquí. Dice, vale, dice, bueno, pues este es el punto que yo querría calcular. El simétrico de P con respecto a la recta R sería ese punto. Dice, bien, y ahora la pregunta es, ¿cómo lo calculo? ¿Necesito calcular la distancia para calcular el simétrico? No. Vale, la cuestión sería, ¿y entonces cómo lo hacemos? Bueno, la cuestión es que si yo pudiera calcular este punto, pues entonces la cuestión es que este punto con respecto a estos tres puntos, ¿qué sería? Sería el punto medio. Ese sería el punto medio. Por lo tanto, si yo establezco la relación entre el segmento, el origen, y entre el origen del segmento y el extremo del segmento, este punto sería el punto medio. Claro, lo que tenemos como fórmula es que para calcular el punto medio es, si este tuviera coordenadas, vamos a llamar P sub 1, P sub 2 y este P sub prima 1 y P sub prima 2, tendríamos que las coordenadas del punto medio, es decir, de este punto serían P sub 1 partido de 2, P sub 2 y todo esto partido de 2. Esas serían las coordenadas del punto medio. Esto ya lo hicimos en su momento cuando calculamos el simétrico de un punto respecto de otro punto. Nos daban este y calculamos este. ¿Con qué? Pues con la relación del punto medio. La cuestión es que esta relación, bueno, incluso vamos a poner aquí ya las coordenadas del punto medio, que serían M1 y M2. Esta relación te permite calcular las coordenadas del punto medio y si conoces esto y esto, el origen y el extremo. Sumas y divides entre 2 y te da la primera coordenada del punto medio. Sumas y divides entre 2 y te da la segunda coordenada del punto medio. ¿Qué pasa si en vez de conocer los extremos, conoces un punto y conoces el punto medio? Pues que nada, que despejando de aquí podría calcular esto y podría calcular esto. Por lo tanto, ¿mi objetivo cuál es? En realidad, dado este punto y dada esta recta, dado este punto y dada esta recta, es calcular este. ¿Cómo lo calculamos? Pues proyectando este punto sobre esta recta. Bueno, pues vamos a proyectar o vamos a calcular la proyección de ese punto sobre esta recta. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo que tenían que hacer era calcular la recta perpendicular a R pasando por ese punto y luego la intersección de esta recta R con esta recta S. Vamos a calcular la recta R. Vamos a calcular la recta S. Para ello, necesito, para calcular la recta S, sabemos que tiene que ser una recta que tiene que ser perpendicular a esta. Necesito este vector director y luego simplemente hacer uno perpendicular a él. Vale, vector director de la recta R. Como tengo la ecuación en implícita, simplemente la primera coordenada que acompaña a la X o el coeficiente que acompaña a la X es la segunda coordenada del vector director. Y, en este caso, la segunda coordenada o el coeficiente que acompaña a la Y será, si le cambiamos de signo, la primera coordenada del vector director. Ya tengo el vector director de la recta R. ¿Qué necesito? Este sería este vector, el vector director de la recta R, necesito el vector director de la recta S. ¿Y qué características tiene? Pues que tiene que ser perpendicular a este. Bueno, era muy fácil calcular un vector perpendicular, de hecho lo voy a poner aquí abajo para que quede claro. Sería, para calcular un vector perpendicular al que nos dan, simplemente tengo que cambiar el orden de las coordenadas y a una de las dos cambiarlas de signo, a la que me dé la gana. Dices, ¿y por qué es esto? Pues porque ya lo sabemos, porque si hago el producto escalar de esto por esto más esto por esto, hago el producto escalar de esos dos vectores, multiplicando las coordenadas y sumando, eso da 0, y era una de las propiedades del producto escalar. Si multiplicamos dos vectores y su producto escalar es 0, significa que dichos vectores son perpendiculares. Y eso pasa si hacemos esa transformación. Cambiamos el orden de las coordenadas y una de signo. Vale, pues ya tenemos el vector director de esa recta, que como hemos visto es perpendicular a la recta S. Bien, dices, ¿y ahora qué? Pues simplemente calcula ya esa recta. Sé que tiene que ser, la recta S va a pasar por el punto P y tiene este vector director,
pues vamos a ponerlo en ecuación, por ejemplo, punto pendiente. Podría sacar de aquí la pendiente y me quedaría, o bueno, continua, que sería más sencilla porque ya tengo el punto y tengo el vector, pues la ecuación sería x menos la primera coordenada del punto partido la primera coordenada del vector. Y menos la primera coordenada, la segunda coordenada del punto, que sería menos 1, que sería más 1, partido de la segunda coordenada del vector. Ya tengo la ecuación de la recta S. Vale, bien. ¿Y qué tenía que hacer ahora? Pues calcular ese punto. ¿Cómo calculamos ese punto? Pues directamente la intersección de R y S. Pues simplemente vamos a operar esta, vamos a pasarla para quitar los denominadores, no por otra cosa, y vamos a resolver el sistema formado por esta recta y esta. Si multiplicamos en cruz, me quedaría aquí esto por esto, 2x, esto por esto me quedaría menos y menos 1, y la ecuación, para tenerla en el mismo formato que esa y resolver mejor el sistema, no por otra cosa, me quedaría 2x más y más 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Vale, pues resolvemos el sistema formado por estas dos rectas. Bueno, simplemente tengo que resolver el sistema formado por esta recta y esa recta. En este caso sería x menos 2y menos 1 igual a 0. Y la otra sería 2x, esta sería la recta R, esta sería la recta S, x más y más 1 igual a 0. Resolvemos por reducción, por ejemplo. Pues nada, multiplicamos este por menos 2, multiplicamos esto por menos 2 para que se vea la x, multiplicamos esto por menos 2 y me quedaría 4, multiplicamos esto por menos 2 y me quedaría 2. Vale, esto se me va y me quedaría 5y más 3 igual a 0. Por lo tanto, de aquí ya puedo sacar la primera coordenada de este punto, que será menos 3 quintos. Eso será la segunda coordenada, la y para este punto, menos 3 quintos. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora despejo o sustituyo en esta ecuación, por ejemplo, que es la misma que está multiplicada por 2, daría igual x menos 2 por menos 3 quintos menos 1 igual a 0. Y de aquí sacaríamos la primera coordenada del punto proyección, que en este caso sería, pues x igual a ¿qué? 2 por 3, 6 positivo, el 1 va a ser negativo, me quedaría, lo paso al otro lado, 1 menos 6 quintos, que justamente me quedaría menos 1 quinto. ¿De acuerdo? Pues la y, en este caso, la primera coordenada sería menos 1 quinto. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Sí o no? Sí. Vale, entonces lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido calcular la proyección de este punto sobre esta recta, que ya lo sabíamos hacer el otro día, es decir, que tampoco hemos explicado nada nuevo, esto ya lo sabíamos hacer. La cuestión es, ¿con este punto, que es la proyección de este punto que es sobre la recta R, podemos calcular su simétrico? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando esto, que es lo que estábamos diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso, si yo sumara extremos, en este caso, o el origen, da igual. Si yo sumara las coordenadas del extremo del origen con este, me tenía que dar, si lo sumo y lo divido entre 2, me tenía que dar el punto medio. La cuestión es que ahora yo conozco el punto medio, que sería 1 quinto menos... Yo conozco las coordenadas del punto medio, que sería en este caso menos 1 quinto y menos 3 quintos. ¿Y eso de dónde habría salido si yo hubiese calculado el punto medio de estos dos? Pues hubiese salido de la suma de ¿quién? De la primera del punto más la primera del simétrico, que es la que queremos calcular, partido de 2. ¿Y de dónde hubiese salido esta? De la segunda del punto más la segunda del simétrico que queremos calcular, partido de 2. Pues de aquí ya solamente es despejar. ¿Cuánto sería en este caso la primera coordenada del simétrico? Pues en este caso esto más esto partido de 2 tendría que darme menos 1 quinto. Y la segunda sería menos 1 más la segunda coordenada del simétrico que queremos calcular, tendría que dar menos 3 quintos. Y de ahí ya simplemente tenemos que calcular y obtendremos las coordenadas de nuestro punto. ¿Cuánto sería el punto, la primera coordenada del simétrico que queremos calcular? Pues simplemente sería menos 2 quintos cuando despejamos. Y esa sería la coordenada primera del punto simétrico del punto P respecto a esta recta. ¿Y cuánto sería la segunda coordenada? Pues en este caso me quedaría menos, lo pongo aquí arriba, menos 6 quintos, de multiplicar este por 2 y ahora sumarle 1, me quedaría pues menos 1 quinto.
al sumar, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos la segunda coordenada del punto simétrico del punto P respecto de la recta R. Eso era lo que nos estaban pidiendo. En este caso sería el punto este con estas coordenadas. Menos 2 quintos y menos 1 quinto. Esas serían las coordenadas de ese punto que nos estaban pidiendo. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? ¿De acuerdo? Un poco rollo, me refiero al proceso porque involucra varios de los contenidos que ya conocemos. Es decir, que no es como en el examen que calcula el ángulo de la recta, calcula no sé qué, eran cosas muy específicas. Aquí ya, de hecho, el único problema que había un poco más difícil en el otro examen era calcula una recta perpendicular. Ahora ya no solo tienes que calcular una recta perpendicular, tienes que calcular la recta perpendicular, tienes que calcular la intersección. Una vez que tienes la intersección, tienes que calcular después el simétrico a través del punto medio. Es decir, que este tiene bastante más trabajo que todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Dime. Bueno, ¿de dónde sale esta igualdad? Eso sería lo que estás preguntando, ¿no? Vale, la cuestión es, si yo tengo este punto y tengo este que es el simétrico, este punto que queda aquí, que es la intersección entre la recta S y la recta R, ¿qué sería de este segmento? El punto medio, ¿de acuerdo? El punto medio, es decir, que cuando tú calculas la intersección de R con S, te salen estas coordenadas que lo que hemos hecho antes. Y de este segmento que se produce aquí entre P y su simétrico, ese punto M sería su punto medio. Si yo conozco el punto medio, la relación que se establece entre los extremos y el punto medio viene dada por esto. La primera coordenada del punto medio va a ser igual a la primera del extremo más la segunda del extremo partido de 2. La segunda coordenada del punto medio, ¿de dónde va a salir? De sumar la segunda coordenada del punto del extremo más la segunda coordenada del otro partido de 2. Y eso es lo que estoy expresando aquí. Si yo ya sé el punto medio, pero lo que no sé es el extremo, lo que estoy haciendo es ¿de dónde saldría este menos 1 quinto si yo conociera esto y esto? Sumaría este más este, lo dividiría entre 2, sumaría este más este, lo dividiría entre 2, y obligatoriamente, si ese es el punto medio, tendría que dar menos 1 quinto. ¿De dónde saldría este menos 3 quintos? ¿Qué pasa? Que yo ese punto medio lo he calculado de otra manera, para que me sea útil para calcular lo que quiero ahora. Pero la relación se sigue estableciendo. Si esto es un extremo formado por estos dos puntos, justamente este es el punto medio. ¿De dónde sale este menos 3 quintos? Este menos 3 quintos tiene que salir de la segunda de aquí, más la segunda de aquí, obligatoriamente, partido 2. Y eso es lo que estoy estableciendo aquí. Estoy estableciendo que esta primera coordenada, el menos 1 quinto, tiene que salir de esto más esto partido 2. Y entonces, como conozco en el punto medio, lo que pasaba es que si conocías los dos extremos, calculabas el punto medio. Pero la relación se sigue estableciendo. Si conoces el punto medio y uno de los extremos, ¿podrás calcular el otro extremo? Sí. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Si conocía este y este, calculaba el punto medio. Si ahora conozco el punto medio y conozco uno de los extremos, ¿yo puedo calcular la coordenada del otro extremo? Sí. Y es lo que estamos estableciendo, esa relación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? ¿Vale?